Máquinas, conversaciones, herramientas. A ver, nuestros lugares de trabajo están llenos, llenísimos de sonidos. Pero ¿qué pasa cuando todo ese sonido se convierte en un peligro invisible? Hoy vamos a meternos de lleno en el impacto oculto que tiene el ruido laboral, un riesgo que, seamos sinceros, a menudo pasamos por alto porque, claro, no se puede ver. Para empezar, vamos a plantear una pregunta que parece simple pero que es clave. ¿Es todo sonido igual? La respuesta, aunque parezca obvia, es fundamental para que entendamos bien el riesgo real al que muchísima gente se enfrenta día a día. Así que lo primero, la distinción más importante que tenemos que hacer es entre sonido y ruido. Porque aunque en nuestro día a día los usamos casi como si fueran lo mismo, en el mundo de la seguridad laboral la diferencia es de verdad abismal. El sonido, en esencia, es un fenómeno físico totalmente neutro. Es simplemente una vibración que nuestro oído capta. Y ya está. Pero el ruido es otra historia. El ruido es el sonido que no queremos, el que nos molesta, el que interfiere. En un entorno de trabajo es el sonido convertido literalmente en un contaminante. Y esta es la clave de todo. No estamos hablando de una simple molestia, ¿eh? El ruido es un contaminante físico y tiene consecuencias muy, muy serias. Afecta a la concentración, dispara el estrés y, como vamos a ver ahora, puede provocar un daño que ya no tiene vuelta atrás. Venga, pasemos ahora a la parte más preocupante, el daño que este contaminante invisible nos va causando, muchas veces sin que nos demos cuenta, hasta que, lamentablemente, ya es demasiado tarde. Es que el daño auditivo no es algo que pase de la noche a la mañana. Es una degradación que va poco a poco. Empieza con una fatiga temporal, ese zumbido típico después de un día ruidoso que se acaba pasando. Luego, el ruido de fondo empieza a hacer que sea difícil hablar con los demás. Si la cosa sigue, la exposición continuada daña unas células súper delicadas del oído interno, que son las que convierten las vibraciones en sonido. Y el paso final, claro, es la sordera profesional. Ahí el daño ya es tan grave que hasta una simple charla se vuelve incomprensible. Pero ojo, que el daño no se queda solo en los oídos. El ruido actúa como un factor de estrés silencioso para todo el cuerpo. Sube la presión arterial, causa problemas digestivos, tensión muscular, incluso afecta a la mente, nos quita memoria, nos quita atención. Es como si el cuerpo estuviera en un estado de alerta constante, un desgaste lento pero implacable. Entonces, si es un peligro invisible, ¿cómo se supone que podemos combatirlo? Pues la respuesta es bastante lógica. Hay que hacerlo visible. Y para eso, lo primero es entender cómo se mide el sonido. A nivel básico, súper básico, el sonido es una onda. Una vibración que crea pequeñísimas variaciones de presión en el aire que nos rodea. Es un fenómeno físico, vamos, como las ondas que se forman en el agua. Y aquí viene el concepto clave. Para medir esa presión no usamos una escala lineal, una normal, sino una logarítmica, los famosos decibelios. Para que nos entendamos, es como la escala de Richter para los terremotos. Un aumento de solo 10 decibelios no significa un poquito más de ruido. ¿Qué va? Significa que la energía de ese sonido se ha multiplicado por 10. Es un salto brutal. Para ponerlo un poco en perspectiva, a unos 80 decibelios ya hay que empezar a gritar para que nos oigan. Si llegamos a los 100, la comunicación verbal es prácticamente imposible. Y si ya alcanzamos los 140, ya no hablamos de sonido, hablamos de dolor. Dolor físico. Y ahora veamos la realidad de muchos trabajos. Un martillo neumático, por ejemplo, supera los 100 decibelios. Un nivel donde hablar es casi imposible y el daño es seguro si no hay protección. Fíjate que hasta una retroexcavadora ya se mueve en niveles que dificultan mantener una conversación y que aumentan la carga de trabajo. Y estos no son números abstractos, ¿eh? Es el día a día para millones de personas. Vale, entonces, ¿cómo se puede saber exactamente a qué nivel de riesgos está expuesto? Hace falta una herramienta que pueda capturar este fenómeno invisible y, ponerle un número. Y aquí lo tenemos, el decibelímetro o sonómetro. Este es el aparato que convierte esas ondas de presión que no vemos en un dato concreto, medible. Es la herramienta esencial para poder evaluar el riesgo y empezar a tomar medidas para controlarlo. Pero el nivel de decibelios no lo es todo. Para entender de verdad el riesgo, necesitamos saber también cómo se comporta ese ruido a lo largo del tiempo. Básicamente, hay 3 patrones distintos de comportamiento del ruido que es fundamental conocer para poder evaluar el peligro como es debido. Primero tenemos el ruido continuo. Imagina el zumbido constante de un motor, que apenas cambia. Pues eso es. Luego está el ruido discontinuo, que es mucho más impredecible. Tiene subidas y bajadas constantes, como puede pasar en una cadena de montaje, por ejemplo. Y finalmente, el más peligroso de todos, el ruido de impacto. Son picos de sonido muy breves, pero de una intensidad altísima, como el golpe de una prensa, que pueden causar un daño instantáneo. Bueno,
Ya hemos definido el problema, hemos visto sus efectos y hemos entendido cómo medirlo. ¿Y ahora qué? Pues el siguiente paso es la acción. Todo se resume en 2 palabras: protección y conciencia. El punto crucial es este. No se puede gestionar lo que no se mide. Medir el ruido no es un simple trámite técnico, es el primer paso, el más importante, para proteger a las personas. Nos permite saber dónde están los focos peligrosos y empezar a buscar soluciones para tenerlos bajo control. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire para reflexionar. Después de todo lo que hemos visto, la próxima vez que se esté en el trabajo, a lo mejor merece la pena pararse un momento y simplemente escuchar. ¿Cómo suena de verdad ese entorno? ¿Es solo sonido o quizá podría ser algo bastante más peligroso?